Hola, bienvenidos a Wine Soundtrack Argentina. Escucha la pasión con la cual cada productor de vino narra su experiencia con sus viñedos y su mundo. En 30 preguntas y respuestas descubrirás sus historias, personalidades y pasión por el mundo del vino. Hola amigos y oyentes de Wine Soundtrack. Soy Karina, hoy estoy en Mendoza visitando a Héctor Duriguti de bodega Duriguti Family Winemakers en la provincia de Mendoza. Hola Héctor, hoy vamos a hablar un poco de tu bodega. Contanos, ¿dónde está ubicada y de qué se trata? Hola Karina, ¿cómo estás? Un gusto estar acá contigo. Bueno, mi nombre es Héctor Duriguti, yo soy uno de los propietarios de Duriguti Family Winemakers, también soy uno de los enólogos. La empresa está constituida por dos hermanos, que los dos somos enólogos, y nuestra bodega está específicamente en Mendoza, Luján de Cuyo, Las Compuertas. Es una bodega que hemos desarrollado últimamente con un concepto de hacer vinos de terroir, vinos de finca básicamente, y para eso la nueva bodega está constituida 100% en piletas de cemento sin epoxi, ¿sí? Y donde no van a haber prácticamente barricas. Lo que sí se está armando son foudres, ¿sí? De 3.000 a 5.000 litros de capacidad. ¿Qué capacidad cuentan en producción, en viñedo y en botellas? Hoy en día en Las Compuertas tenemos casi 40 hectáreas, 39,5 hectáreas, de las cuales hay plantadas 27, con una producción total de aproximadamente unas 200.000 botellas al año solamente de Las Compuertas, con viñedos propios, ¿sí? La compañía produce y vende aproximadamente 700.000 botellas al año. Héctor, hablando un poco de vos, ¿cuál es tu primer recuerdo relevante acerca del vino? Qué buena pregunta. Yo comencé de muy chico. Yo cuando tenía 15 años, en ese momento estaba estudiando en un colegio técnico que es Don Bosco, fue el formador de la mayor cantidad de enólogos de Mendoza, obviamente. Y me acuerdo que a los 15 años yo ya iba a la bodega Titarelli, que en ese momento Titarelli era una de las bodegas relevantes en la zona este, en Rivadavia. Yo soy nacido en Rivadavia. Y el enólogo de ahí era muy amigo de mi padre, entonces me recibió y me mostraba todas las instalaciones, el laboratorio. Y a los 17 años ya hice mi primera elaboración, ¿sí? Y a los 18 años, cuando ya había cumplido los 18 años, tuve la oportunidad ya de empezar a trabajar en una bodega que actualmente existe, que es Gancia, ¿sí? En Rivadavia. Así que mis recuerdos son de esa época, haciendo vino desde muy joven. ¿Y recordás cuál fue el primer vino memorable que bebiste y en qué ocasión o oportunidad viene a tu mente? Bueno, dicen los grandes sabios que el vino es un momento, ¿sí? Y yo tengo un gran recuerdo cuando estaba en Italia. Yo viví parte de mi carrera enológica, la hice en Italia, y cuando vivía en Italia tuve la oportunidad de probar un vino junto con un gran amigo mío que me dijo: yo redescubrí este varietal que se llama Sagrantino de Montefalco, de la bodega de Arnaldo Caprai. Y bueno, en el medio de la Toscana probar un Sagrantino fue uno de los vinos que todavía lo recuerdo por el vino y por el momento en sí, por la contextura de la situación. En los viajes que has podido hacer al exterior, ¿recordás cuál es el vino extranjero que más te ha gustado? A ver, hay vinos que marcan una historia o marcan un momento en la vida de uno, ¿sí? Yo creo mucho más que en el vino, en el momento, y el vino es un acompañante de ese momento. Si me hablas de Francia, me gustan los Châteauneuf de Pape. Si voy a Italia, me gustan los vinos de Toscana. Si voy a España, últimamente me están gustando muchísimo los vinos gallegos, ¿sí? Sobre todo los que se hacen sobre la costa atlántica. Entonces depende mucho de la situación y trato siempre de situarme donde estoy. Bien, y entre las zonas vitivinícolas del mundo,
¿Dónde te parece que se bebe en términos de calidad el mejor vino? Bueno, la palabra mejor vino es muy amplia en la vida. Yo creo que el mejor vino es lo que se consigue en cada uno de los lugares. Yo, por ejemplo, hoy te puedo hablar teniendo una pequeña bodega en una aldea en Galicia, que para mí el mejor vino que se hace en Galicia está ahí, pero es porque uno lo vive, lo siente de esa manera. Si uno está acá en Las Compuertas, uno siente que el mejor vino está acá. Entonces, yo siempre digo que el mejor vino depende mucho de las personas cuando hay que situarse en un lugar para entender cuál es el mejor vino. No creo que exista el mejor vino del mundo. Sí creo que existen grandes vinos, ¿sí?, acompañados de grandes momentos. Bueno, Héctor, hablando aquí un poco de tu bodega, ¿cuál es la botella más cara de vino de esta bodega? Victoria, que es el nombre de mi madre. ¿Y cuánto cuesta? Hoy en el mercado está aproximadamente 3.700 pesos. Y de los vinos que se producen aquí, ¿cuál es el que te está dando mayor satisfacción? Si hablamos de Las Compuertas, hoy en día el que mejor satisfacción me está dando es el Malbec Cinco Suelos, ¿sí? Y si hablamos dentro de todo el portfolio de Duriguti, uno de los vinos que hoy por hoy está haciendo la vedette y que está teniendo más reconocimiento a nivel internacional es el Cabernet Franc de etiqueta negra. Bien. ¿Crees en particular si existe una variedad o varietal perfecto? No, yo creo, siempre dije que Argentina para mí en inglés es red wines, es vino tinto por excelencia. Yo creo que todas las variedades tintas en Argentina se dan muy bien. Hay una tendencia hacia los blancos también, hoy en día se está redescubriendo el blanco en Argentina, pero yo creo mucho más en la identificación del terroir y entender que en cada terroir, ¿sí?, hay variedades que se adaptan mejor que otras variedades. Bien, ¿tu opinión sobre los críticos y puntajes del vino? ¿Tenés algo para contarnos? ¿Alguna experiencia? Bueno, a ver, yo no vengo de una familia de tradición vitivinícola, somos con mi hermano la primera generación dentro de la familia haciendo vinos, entonces no éramos una familia reconocida en el mundo del vino. Y los críticos internacionales, te estoy hablando allá por los años, nosotros empezamos con Duriguti Family Winemakers en el año 2002, en el año 2004 ya estábamos exportando a Estados Unidos y las críticas para nosotros siempre han sido muy buenas porque fue una forma de introducirnos en un mercado con vinos argentinos, ¿sí?, donde nadie nos conocía. Entonces, mi experiencia con los críticos es positiva. Ahora bien, dicho eso, también digo que uno no puede vivir, ¿sí?, ni armar un proyecto ni una bodega pensando en los críticos, ¿sí?, porque se desvirtúa en cierta medida esa filosofía que uno tiene que tener. Uno tiene que estar convencido de lo que hace en la vida a través de los años para que un proyecto pueda empezar a caminar y pueda ir creciendo constantemente a través de los años. Entonces, los críticos pueden ser muy buenos, ¿sí?, pero también pueden ser muy malos dependiendo cómo uno interprete esa situación. Como consumidor, ¿preferís vino blanco, vino tinto o un rosado? Depende donde esté, ¿sí?, depende de la época del año, ¿sí?, y depende también en la situación del momento. Si estoy hoy por hoy en pleno verano en la Argentina, soy de beber mucho blanco, mucho rosé o vinos tintos livianos. Si es más centrado en época de invierno, otoño, invierno, soy de beber vinos tintos con más cuerpo. Y depende también mucho el contexto social, ¿no? ¿Vino o espumante? Vino. ¿Alguna vez has tenido la posibilidad de hacer un maridado de vino blanco con carne y vino tinto con pescado? Sí, muchas veces. Sí. Yo no tengo problemas con el tema de los maridajes. Al contrario, yo creo en la libre elección y como así creo que no hay vinos buenos y vinos malos, hay vinos que te gustan más y hay vinos que te gustan menos. Con los maridajes pasa exactamente lo mismo. Hay que saber, una carne pesada con grasas y demás, ponerle un vino blanco liviano y es como que se desvirtúa, ¿sí? O un pescado
con un vino tinto de mucho cuerpo es como que se desvirtúa, pero si uno logra interpretar un vino con una intensidad baja, ¿sí? Con un cuerpo medio, con un pescado, puede andar bien y viceversa con un vino blanco. En tu trayectoria de vida vinculado con el vino, ¿has tenido en algún momento la oportunidad de tomar muchas copas de vinos y unas cuantas botellas y has quedado con alguna resaca? Muchas veces. ¿Y tienes algún remedio en mente? Agua. Lo mejor es el agua, en mi caso. Bueno, ¿y qué opinás de una persona no bebedora? ¿Qué pierde al no probar tu vino? ¿Qué se pierde? Yo creo que el vino... Yo tengo una anécdota para contar que siempre la recuerdo. Yo desde chico en mi casa se bebía vino. Mi padre almorzaba y cenaba con una botella de vino. En ese momento eran los vinos... Las botellas de vino tapa rosca de 1 litro, el famoso Borgoña en tinto, el Chablis en blanco. ¿Sí? Y a mí me hace acordar eso, el beber vino a una infancia. Yo creo que mucha gente que no ha probado vinos es como que por ahí ha perdido parte de una vida sin probar una bebida que al final del día, una bebida bien entendida es una bebida sana, es una bebida placentera. ¿Sí? Entonces, siempre digo que lo bueno en la vida es probar. ¿Cómo? Importa. Si es un vino que necesita ser enfriado con un hielo, no hay problema. Un vino que hay vinos que son para ponerle un poquito de soda, no hay problema. Si es un vino para tomarlo en un vaso más que en una copa, no hay problema. Al final del día es como a uno le guste. Entonces yo creo que muchas veces con esta historia de que el vino tiene mucha ceremonia, mucha gente se queda fuera de esto y eso no es bueno. Yo creo más en la simpleza, que es un producto para acompañarnos todos los días, en su justa medida, pero con simpleza. Conclusión, no debemos de perder la sana costumbre de beber vino. Exactamente. Bueno, se ha perdido mucho en Argentina, de 90 litros per cápita estamos ya en 16. Héctor, estamos aquí en tus viñedos, en la bodega, disfrutando en Mendoza, y de repente bajan los extraterrestres. Corres rápido a la bodega y ¿qué botella de tu bodega le vas a traer para que prueben? Oh, qué buena pregunta. Yo me animo que puedo quedar bien con un Malbec 5 suelos de Proyecto Las Compuertas. ¿Lo vas a compartir con ellos? Siempre. Muy bien, nosotros también estaremos en ese momento. Con gusto. Cada vendimia siempre es una historia diferente. Podemos decir que hay cosas que se repiten y otras no. ¿Qué experiencia podés contarnos de tus vendimias? A ver, yo siempre creo que, y esto pasa constantemente, esta es una industria muy dinámica, donde uno está vendimiando y está viendo qué tiene que hacerlo, pensando ya en el próximo año qué tengo que hacer mejor. Entonces, yo siempre creo que la mejor vendimia es la próxima que está por venir. Y en cada vendimia a uno le queda una experiencia de muchas cosas, ¿no? Desde la época de que uno tiene hoy, por ejemplo, en Mendoza, ¿sí? Está lloviendo, los cosechadores se quieren ir y uno tiene las vasijas a mitad de llenado, y si los cosechadores se van, no tengo forma de llenar las vasijas, entonces uno tiene que correr con el cosechador para que no se vaya, seducirlo para que se quede, para que se pueda llenar la vasija. ¿Sí? ¿Y qué pasa si muchas veces las vasijas quedan mermas, las fermentaciones no son las más correctas y empiezan todos estos problemas que son naturales de una vendimia? Y por más que uno los quiera planificar, siempre uno tiene el imprevisto de la naturaleza, ¿sí? Y de la mano del hombre. ¿Y tienes en mente algún ritual de buena suerte para cada cosecha al comenzar? Yo siempre creo mucho en la buena energía de toda la gente con la cual uno trabaja, entonces nuestro ritual siempre es el día que vamos a empezar la vendimia, ese día, ¿sí? Todos, ¿sí? Al mediodía comemos un asado, ¿sí? Todos los viernes, ¿sí? Con todo el personal de la bodega y el personal de la finca se come un asado y el asado de finalización de vendimia, porque yo entiendo la vendimia como es una celebración de un año, ¿sí? Que está culminando. Entonces yo siempre digo que así como uno festeja fin de año, tiene que festejar el inicio de la cosecha y el final de la cosecha. Fantástico, vamos a compartir el asado con ustedes.
Con mucho gusto. Héctor, muchos productores, bodegueros, en sus momentos de recorrer su bodega, entre los barriles, tienen conversaciones con el vino que están haciendo la producción. ¿Es tu caso? A mí me gusta mucho, yo disfruto todos los días de mi vida el poder entrar a la bodega con una copa, poder probar vinos de las piletas de cemento, de los barriles, ¿sí? ¿Y qué hablas con las barricas? Y uno siempre que dice, qué buena que está esta barrica, ¿sí? Cómo me gusta este vino, ¿sí? Esto va a ir para cierta calidad, esto va a ir para cierta otra calidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que se llama? Uno habla mucho con ellos desde ese punto de vista. Algunas personas leen las hojas del té, otras personas leen el fondo de la taza de café. En tu caso, Héctor, si pudieras leer el fondo de una copa de vino elaborado por ti, ¿qué te gustaría que revelara? Yo creo mucho en los vinos que tienen corazón. Creo que la diferencia entre un buen vino y un gran vino es la sumatoria de los pequeños detalles, ¿sí? Y me encantaría que una copa devele esos pequeños detalles que uno hace durante todo el año, ya sea en el viñedo, sea en la bodega, sea en los cortes, ¿sí? O sea en el guardado del vino. Me gustaría eso al final del tiempo. Cuando eras pequeño, eras un niño, ¿qué querías ser cuando fueses grande? Lo que soy actualmente. Contanos. Yo siempre de chico, a mí me gusta mucho el campo. Yo me crié en un pueblo a las afueras de Capital, en Rivadavia. Y siempre dije, yo quiero ser enólogo, quiero vivir en un viñedo, tener mis propios vinos. Y bueno, trabajé mucho, muy fuerte durante muchos años de mi vida para poder conseguir esto y ser un enólogo, yo siempre digo, dueño de mi propia bodega, dueño de mis propios vinos, dueño de mi propia vida. Y esto, como para mí es una filosofía de vida, hoy lo disfruto porque es lo que soñé de chico, de niño. Bueno, digamos que es un sueño cumplido. Exacto. Cuando no estás trabajando, ¿qué haces en tu tiempo libre? Hago mucho deporte. Me gusta mucho salir a correr, voy al gimnasio y me gusta mucho leer y mirar televisión. ¿Quién es tu cantante o grupo favorito en la música? Es una buena pregunta. Son momentos de la vida. Durante muchos años de mi vida fue Joaquín Sabina, ¿sí? Hoy estoy más por el rock y me gusta mucho Aerosmith. Bien. ¿Cuál es tu película favorita si has tenido la posibilidad de ver películas relacionadas al vino? Y contanos por qué. Bueno, películas relacionadas al vino hay, no hay muchas, pero todo esto que se armó en función del Merlot sí, Merlot no, Pinot Noir, ¿sí? Fue interesante ver la trama de cómo se fue desarrollando. Y al final del día yo no creo en eso, creo en realidad en que la uva existe en un terroir porque hubo gente que durante muchos años entendió eso. ¿Sí? No creo en las modas, sí creo en el redescubrimiento. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Al menos en Argentina se está redescubriendo el Malbec, ¿sí? en distintos lugares, en distintos orígenes, con distintos conceptos. Entonces eso me dejó una enseñanza a mí en la vida, ¿sí? Que no hay que ni para un lado ni para el otro. Todo se puede, todo se convive. Fantástico. Héctor, pensá bien la respuesta de esta pregunta que te voy a hacer en este momento de tu vida. Para una noche realmente romántica, ¿qué vino vas a pedir? Un Barolo. ¿Sos fan de algún equipo deportivo? Sí. Bueno, ¿qué equipo es? River Plate. Bueno, River Plate ganó un gran campeonato. ¿Qué vino de tu bodega vas a preparar para regalarle a ese equipo? Familia Duriguti, cosecha 2014. ¿Cuál fue el mejor consejo de vida que recibiste? Tuve un profesor y gran persona que admiro mucho, que es el licenciado Ángel Mendoza. Fue profesor mío. Y un día él fue en cierta medida la persona que sembró en mí una semilla. Te estoy hablando en el año 98, cuando me dijo, mire Duriguti,
En este país, ¿sí?, los enólogos tenemos una fecha de vencimiento. Yo hoy soy Ángel Mendoza de Trapiche, ¿sí? ¿Qué le quiero decir? Usted tiene que armarse su propio futuro. Yo por eso que estoy armando mi propia bodega, que es Domain San Diego. Y esa frase me quedó muy grabada y yo siempre la recuerdo porque fue de esas personas que me hizo despertar lo que uno siempre tuvo dormido dentro de uno. Y decir, bueno, yo voy a armar mi futuro en este país, y trabajé mucho para poder ser un enólogo independiente y tener mi bodega propia ahora. Así que las palabras que más tomo dentro de la industria desde ese punto fueron de él, y después yo tuve dos grandes personas que fueron mis mentores, Alberto Antonini y Attilio Pael, que son dos grandes fly winemakers toscanos, que me hicieron ver el mundo del vino con un concepto totalmente distinto a lo que se veía. Así que te podría hablar de esas dos situaciones que son las que más grabadas tengo en mi vida. ¿Y tenés algún consejo para darnos a nosotros en este momento que estamos compartiendo? Bueno, consejos uno en la vida puede dar y puede dar mucho. Siempre digo que uno, y sobre todo en la comunicación de los vinos, hay que tener un lenguaje muy simple, muy llano, ¿sí?, para llegarle a todo el mundo. El vino es una bebida más, es una bebida que es para compartir, que es para momentos, ¿sí?, y que no tiene nada de especial, simplemente que hay que animarse a probar vinos, hay que elaborar vinos para todo el mundo, hay que probar vinos de todo tipo y de todas partes en la medida que se pueda, y hay que comunicarlo como algo que es simple, porque detrás de eso hay filosofías de vida de mucha gente. Héctor, ¿podrás completar la siguiente frase? ¿Una mesa sin vino es como? Una mesa sin vino es como un restaurante sin comida. Bueno, Héctor, estamos en una famosa avenida donde hay un restaurante muy importante. Hay una figura del jet set, un fotógrafo, y está bebiendo un vino tuyo. ¿Qué vino te gustaría que esté bebiendo este famoso? ¿Y quién sería el famoso que bebe tu vino? Esa pregunta a mí se me hizo realidad una vez en la vida. Contanos. Yo estaba en un restaurante en Buenos Aires, una noche cenando, Boulevard Cerviño, me acuerdo, Guido's Restaurant. Estaba cenando con unos amigos, viene el mozo y me dice atrás, está Iván Noble, y pidió una botella de HD. Yo no lo conocía personalmente, Iván, entonces le dije al mozo, bueno, tráeme otra botella de HD, se la firmé y se la mandé a la mesa. Iván se paró, vino a saludarme, a darme las gracias, nos sacamos una foto y estuvimos conversando. Pasaron los años, te estoy hablando de esto hace 7 años atrás, y este año estaba justo yo de vacaciones en la costa argentina. Entro nuevamente a un lugar donde es un lugar donde van los músicos a tocar, y quien estaba ahí era Iván. Nos pusimos a conversar y me dijo, voy a Mendoza en marzo. Bueno, el 27 de marzo va a estar tocando acá. Por eso te digo que esa vivencia la tuve. Sueño realizado. Exactamente. Héctor, ¿qué pensás para el 2300, el año 2300? ¿Qué tipo de vino se beberá? Qué buena pregunta. Va a haber tanto cambio generacional que... Pero sí, yo sí creo, y te voy a hablar de la Argentina, no sé lo que se va a beber en el mundo, pero yo sí creo que Argentina en los próximos años va a dar un cambio muy importante, que ya se viene viendo, sobre todo porque hay nuevas generaciones de enólogos que están teniendo una mirada de Argentina muy distinta, lo cual es bueno, ¿sí? Y creo que, y espero que eso pase, porque al menos yo estoy trabajando para eso también, que se puedan beber los vinos que identifiquen una región, sin tener que hablar de un varietal. Entonces yo me imagino, ¿sí?, viniendo a la Argentina a beber un vino, no sé, en Luján de Cuyo de Las Compuertas, un vino de Vistalba, un vino de Pedriel, un vino de Agrelo, voy al Valle de Uco, un vino de Altamira, un vino de Gualtallarí, no importa, un vino de una región. Eso es lo que me imagino, y espero que así suceda, como sucedió en Europa, como sucede en Europa actualmente, después de muchos años de historia.
Bueno, de repente te toca irte a una isla desierta o tal vez al espacio. ¿Qué 3 vinos llevarías contigo? Seguro que me llevaría Familia Duriguti Cosecha 2002, porque es el primer vino que hice. Me llevaría un buen blanco gallego, ¿sí? Y me llevaría un buen tinto toscano. Te vamos a acompañar, no vas a ir solo. Bueno, ¿qué área de vinificación en el mundo que no conozcas te gustaría explorar y hacer experiencia? Siempre estoy explorando y haciendo experiencia. En los últimos años nosotros hemos hecho un cambio dentro de la compañía muy fuerte, donde nosotros cuando nacimos en el año 2002, ¿sí? Se hablaba del Malbec argentino, ¿sí? Que tenía que ser un Malbec con cuerpo, con estructura, con mucho color y con madera, ¿sí? Y ese era el prototipo de Malbec que había que hacerse porque era lo que se consumía básicamente en Estados Unidos, y Argentina miraba mucho a Estados Unidos. No se hablaba de una región, se hablaba de Mendoza, no se hablaba dentro de Mendoza de Luján de Cuyo, no se hablaba de Agrelo, ¿sí? No se hablaba del Valle de Uco, se hablaba de Mendoza. Hoy en día ya se hablan, dentro de los valles ya se hablan de regiones, y dentro de las regiones ya se habla de las microrregiones, y dentro de las microrregiones hoy se habla ya de los vinos de finca, ¿sí? Del año 2002, 19 años después, estamos hablando de esto. Nosotros hemos pasado por todos esos estadios. Entonces somos una familia que estamos siempre innovando, estamos siempre buscando, ¿sí? Qué nuevo hacer. Y nosotros básicamente, como te comentaba anteriormente, estamos trabajando mucho acá en las compuertas con lo que es una identificación geográfica de las compuertas, que ya está, la IG de las compuertas, pero a su vez estamos trabajando mucho más en una región que en un vino en sí, que en un varietal. Bueno, Héctor, ahora llegó un momento que a nosotros nos divierte bastante y queremos compartirlo contigo. Voy a elegir diferentes varietales de vino y nos gustaría que nos digas una canción o un intérprete con quien combinar ese vino. Entonces, por ejemplo, si yo nombro un Malbec. Malbec. El Malbec es una variedad amigable, ¿sí? Y por ende, bueno, mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos, que es músico, es Fabricio Berto, el basquetbolista, ¿sí? Y te diría New Indians. Bueno, y si pensás en un Chardonnay. Un Chardonnay es algo mucho más, es algo mucho más fino, es mucho más delicado, ¿sí? Y ahí ya pensaría en una sinfónica. ¿Y si pensamos en un Merlot? Merlot es un vino de culto, ¿sí? Y el tango. ¿Y quién interpreta ese tango? Astor Piazzolla. Pensemos en un Torrontés. Torrontés. A mí cuando me hablas de Torrontés me traspola Salta, ¿no? Y bueno, Salta es el folclore, ¿sí? Si bien la Negra Sosa. Fantástico. Bueno, ahora voy a dejar que elijas una cepa y que le pongas música. Uf, qué bueno. Una cepa y que le pongan música. Me gusta mucho el Cabernet Franc. Es un varietal que a mí particularmente me gusta mucho. Y pienso con el Cabernet Franc, sí, algo ya muy arriba, sí, y te podría decir los Rollings. Fantástico. Bueno, Héctor, estamos absolutamente agradecidos hoy por esta nota para Wine Soundtrack Argentina para el mundo, y queremos que nos recuerdes cómo se puede visitar la bodega y si se puede degustar aquí, y un poco el sitio web y lo que quieras comunicarnos. Bueno, el sitio web es www.duriguti.com. La bodega está abierta de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, se puede visitar a través de la página, ¿sí? Contactarse directamente con turismo. Y bueno, primero que todo, agradecerte por esta nota, por esta charla, me he sentido muy cómodo, y desearles el mejor éxito, sobre todo en este camino de la comunicación del vino, de esta forma, que es una forma donde
veo que se muestra el personaje, ¿sí? Lisa y llanamente, ¿sí? Con una interacción más directa con la gente. Así que felicitaciones por el programa. Gracias Héctor. Bueno, vamos a seguir degustando tus vinos aquí y encantados de haberte visitado. Bueno, un placer y espero volverlos a tener pronto por casa, acá en Las Compuertas. Gracias. Gracias por escuchar un nuevo episodio de Wine Soundtrack Argentina. Para más información y actualizaciones, visita winesoundtrack.com.